Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Y como lo es cada día domingo, estamos estudiando a los 12 profetas menores. 12 profetas menores, ya hace algunos días. Este es el tercer día del Señor que estamos hablando del libro de Oseas. Estudiaremos desde el versículo 10 al versículo 11 y comenzamos, como siempre, con una síntesis de lo que se trata este libro de Oseas. Oseas, cuyo nombre significa salvación. Hemos visto que el nombre del profeta tiene mucho que ver, la mayoría de las veces, con el libro. Pero al contemplar este libro nos damos cuenta que el Señor le da a aquel profeta Oseas una tarea muy difícil. Y esa tarea difícil que el Señor le da a este hombre llamado Oseas es que se casara con una mujer llamada Gomer. Una mujer que en el futuro le sería infiel. Una mujer que en el futuro cometería adulterio y lo abandonaría, yéndose tras sus amantes. Con tan solo decir eso, diríamos, la tarea de Oseas era muy difícil. El Señor lo había mandado a casarse con esta mujer, y él sería un testimonio vivo de lo que es sufrir la infidelidad. Él sería el testimonio vivo y cotidiano de lo que Dios estaba padeciendo, de lo que el Dios tan santo y tan fiel al pacto estaba sufriendo por este pueblo que se había apartado de él. En los tiempos que les toca predicar a Oseas, y su profecía principal va a estar enfocada en el reino del norte, en el reino de Israel, cuyo Jeroboam II estaba reinando. Si analiza a Jeroboam II, se va a dar cuenta de lo que vimos también en Amós, que era una temporada de mucha prosperidad y mucha bendición para el reino del norte, cual nunca más pudo tener esa bendición. Pero cuando creemos que un pueblo al tener bendición puede acercarse más a Dios, muchas veces todo lo contrario. Cuando más tenemos, más nos olvidamos de Dios. Cuando más cosas creemos tener, más nos olvidamos del Señor. Pero este Dios, que es también justo, traería juicio sobre este pueblo infiel. Y como Oseas debía vivir en carne propia esta experiencia, cuando le nació el primer hijo, le tuvo que llamar Jezreel, para que su hijo fuera un testimonio vivo que el Señor vengaría a la casa de Jehú sobre la casa sobre esta casa, ¿cierto? Sobre el reino de la casa de Israel. Recuerden que Jehú derramó mucha sangre, pero ese juicio ya venía prontamente sobre ellos. Luego, en su segundo hijo que tendría una niña, y esa niña sería Lo-Ruhama, cuyo nombre significa no compadecida, o donde no hay misericordia. Y su tercer hijo sería llamado Lo-Ami, que significa no pueblo. Imagínense toparse con uno de los hijos de Oseas, con una pequeñita, y le diga: ¿cómo te llamas, pequeña? Y ella diría: me llamo Lo-Ruhami, que quiere decir sin compasión. Inmediatamente quedaríamos impactados por lo que su nombre significa y lo que quiere transmitir al pueblo. Y cuando se encontraron con el niño llamado Lo-Ami: ¿cómo te llamas, pequeño Lo-Ami? ¿Y qué significa Lo-Ami? No son pueblo mío. Dios estaba condenando de manera vívida a este pueblo por comportarse como un pueblo infiel, pero en carne propia. O sea, debía vivir de esta manera, casarse con Gomer y tener estos 3 hijos que eran testimonio del juicio que vendría sobre este pueblo. Pero cuando pensamos que este juicio devastaría por completo a Israel,
Cuando pensábamos que este pueblo infiel iba a ser destruido por completo por el poder de Dios. Aquel Dios fiel al pacto, aquel Dios misericordioso y clemente, traería solamente un juicio temporal sobre el reino del norte. El reino del norte, por lo cual, cierto, había profetizado Oseas aquí con respecto a su hijo que se iba a llamar Jezreel, iba a venir este reino de Asiria e iba a destruir por completo al reino del norte. Tal así que son conocidas en nuestros días como las tribus perdidas de Israel. Pero el Señor tenía un propósito con ellos. Y ese propósito era que volvería a tener misericordia. Y es de eso lo que se trata el verso 10 y verso 11. El cual dice, verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Los hipócritas y perversos que estaban dentro de este antiguo pacto, y usted recordará que el antiguo pacto era un pacto mixto. ¿Y por qué era mixto? Porque había gente que era del Señor, dentro del pueblo de Israel había gente que era del Señor y gente que no era del Señor. En cambio el nuevo pacto solamente está compuesto por verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios, los cuales pueden ser nutridos por este pacto tan precioso, por este pacto de gracia. Pero los hipócritas y perversos habían quebrantado el pacto con su Dios, cometiendo adulterio espiritual. Y ellos no escaparían del juicio de Dios. Pero aquí en el verso 10 nos deja en claro que la promesa hecha en el pacto abrahámico apuntaba hacia el pacto de gracia. Porque recuerde que el pacto abrahámico, no sé si pudo venirse a la memoria inmediatamente cuando lee el verso 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿A quién le hizo esa promesa el Señor? A Abraham. ¿Se fija cómo el profeta supone que nosotros ya conocemos las Escrituras? Él inmediatamente nos está llevando a donde el pacto abrahámico. Pero está diciendo este pacto abrahámico va mucho más allá. Va mucho más allá que tener una ciudad terrenal y étnica. Va mucho más allá que tener un pueblo étnico llamado Israel. Porque el Señor tiene su propósito a la iglesia en este nuevo pacto. Veamos lo que dice Génesis 32, versículo 12. Génesis 32, versículo 12. Génesis 32, versículo 12, haciendo una alusión al pacto abrahámico, se dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Si analizamos este pacto abrahámico, nos daremos cuenta que no solamente hacía referencia a aquellos que por la sangre de Abraham tenían esa etnia llamada Israel. Vemos con tristeza cómo muchos cristianos están levantando la bandera de Israel étnico hoy en día. Y están enfocados en el Israel étnico, no entendiendo que el nuevo pacto apuntaba a algo mejor que eso. Apuntaba a aquellos que son hijos de Dios según la promesa. El apóstol Pablo lo explica y dice, en Isaac te será llamada descendencia. Eso quiere decir que la promesa estaba hecha por la fe. Por eso los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es más que llevar la sangre de Abraham, es llevar la fe que Abraham mismo tenía. Por eso usted es parte del pueblo de Dios, porque usted, por la fe, ha sido acercado a esta ciudadanía santa, a este que más adelante vamos a ver que es el Israel de Dios. El pacto abrahámico no es lo es todo. El pacto abrahámico es una manera de ver hacia el futuro y ver cómo en el Nuevo Testamento Cristo instauraría el pacto de gracia. Ese pacto que es en su sangre, en su sacrificio,
donde la perseverancia de los santos es algo que a nosotros nos da tanta alegría y tanto descanso. Porque en este pacto de gracia ninguno de los escogidos de Dios se pierde, porque cada uno de ellos han sido salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Los pactos del Antiguo Testamento apuntaban de manera progresiva a la necesidad de un nuevo pacto. No sé si usted, cuando analiza el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto abrahámico, el pacto noético, se va dando cuenta que todo esto nos apunta a la necesidad de un nuevo pacto. Porque en ejemplo, el pacto mosaico, la gente podía cumplir todas estas cosas. No podía, veía la ley y se daba cuenta que no podía. Porque el Señor quiere mostrarnos de una manera tan clara que la única esperanza que tenemos es el pacto de gracia, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es la única esperanza que nosotros tenemos. Los pactos del Antiguo Testamento apuntan de manera progresiva a la necesidad de un nuevo pacto, donde la iglesia sería compuesta ¿por quiénes? Por judíos y gentiles. La iglesia no es solamente judía, como algunos quieren promover hoy en día, que andemos con un gorrito aquí, con kipá y toda la apariencia externa de un Israel étnico. La palabra de Dios dice que de ambos pueblos hizo uno. El pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Los israelitas. Todos los israelitas salvos y todos los gentiles salvos por Dios. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo, y es la iglesia. Tristemente hoy en día muchos pensamientos se han introducido y han querido plantearnos que hay dos pueblos. Hay Dios como que tiene dos esposas y Él dice que una sola es su amada. Una sola es su amada. Y esa es su iglesia. Con una cantidad incontable de santos. Así como se dice aquí, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar. Y cuando vamos a Apocalipsis 7:9, esto ya en el nuevo pacto, nos damos cuenta a qué estaba apuntando más allá. Más que a un Israel étnico, está apuntando a ese Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles, que nosotros conocemos como la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Nos damos cuenta que este pueblo que no se puede contar es la iglesia. Es ese pueblo de Dios, el cual Él ha redimido por su propia sangre. Por eso podemos defender tanto la perseverancia de los santos, porque hay una esperanza viva en Cristo. Hay una esperanza viva en el Señor. Tan viva que el apóstol Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. No hay nada. Hay gente temiendo que el diablo lo pueda sacar del camino, no entendiendo que el Señor Jesucristo ya ha pagado. Ya le ha salvado. Por algo la Escritura dice: y les he dado, ¿qué cosa? Vida. Vida momentánea. Vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué significa eterno? Que no termina. Entonces, ¿cómo algunos pueden decir que eso sí se puede terminar? Que la salvación sí se puede perder. Si el Señor nos ha dado vida eterna, ¿quién nos puede quitar esa vida eterna? Nadie, porque es eterna. La segunda parte de este verso es importantísimo, hablando de Oseas capítulo 1, versículo 10, porque la interpretación de este verso ya está, y la tiene el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto. Miren, Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente.
¿Quién utilizó este texto sino el apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros lo que esto quiere decir? Romanos, vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Recuerden que la interpretación de este texto ya está en el libro de Romanos. La Biblia no tiene varias interpretaciones, eso es lo que debemos tener. La Biblia tiene una sola interpretación y es la que Dios ha revelado por medio de las Escrituras. Y es la que el autor bíblico quiere transmitir. Nosotros debemos llegar a entender lo que se quiso transmitir a la audiencia de ese tiempo y tomarlo nosotros como algo que el Señor ya ha dicho. Romanos, mire, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Mire quién cita. Como también en Oseas, verso 25. Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice: llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos ¿de quién? Del Dios viviente. Pero ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Utilizando la interpretación correcta del libro de Oseas, porque ninguno de nosotros pudiese decirnos que Pablo está equivocado. No, nosotros podemos estar equivocados, pero el apóstol Pablo nunca. ¿Pero de qué está hablando en su contexto, sino acerca de esta elección de Israel? La Escritura nos parte diciendo en este mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 6, de esta manera, Romanos capítulo 6. Recuerden que aquí está hablando de Israel. Y vamos a leer desde el verso 3 mejor. Romanos capítulo 9, versículo 3. Dice así la Escritura: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Del Israel étnico, ¿cierto? Porque está diciendo mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Si nosotros andamos tras el Israel étnico, con la bandera de Israel en nuestros cultos, estamos haciendo algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Porque la importancia del Israel étnico es que de ahí vino la promulgación de la ley, vinieron los patriarcas y vino todo esto, pero hay algo que el apóstol Pablo quiere detener aquí. No se vuelvan al Israel étnico. Ustedes tienen que pensar que no todo el que dice ser israelita lo es. Ni todo aquel que dice, no, es que yo tengo sangre de Abraham en mis venas, es un hijo de Abraham. Porque ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué es lo que es Isaac sino la promesa? Y esa promesa, ¿qué es lo que debía tener? Fe. Por la fe de Abraham debía esperar esta promesa. Y así nosotros somos hijos de Abraham, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. No que la palabra haya fallado, la palabra no ha fallado. Esto es verso 8, no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿son hijos de Dios aquellos que son según la carne? Son hijos de Dios aquellos que son hijos según la promesa, según la fe que tuvo Abraham. Por eso en Isaac le sería llamada descendencia. Y ahí empieza a hablar acerca de la elección de Dios, hasta que llega a ese punto que nosotros habíamos leído hace un momento en el versículo 24, a los cuales, Romanos 8, 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a judíos,
sino también de los gentiles, ¿se fijan? El Señor no ha llamado solamente al Israel étnico, el Señor ha llamado también a los gentiles. ¿Quién es el pueblo de Dios entonces? La iglesia. ¿Quién es Israel de Dios? La iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Es decir, si un israelita cree en Cristo allá, está bien, porque es parte de la iglesia. Si un gentil como nosotros, de las demás naciones, cree en Cristo, somos hermanos, porque nos une un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. Pero si dijésemos, queremos ser israelitas ahora nosotros, estaría bien, ¿o no? Nos vamos a volver israelitas, vamos a seguir ese Israel étnico ahora, ¿estaría bien? No, porque no todo el que desciende de Israel es israelita. El apóstol Pablo sigue exhortando acerca de esto en Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Sigue exhortando a que entendamos que no debemos ir tras el Israel étnico. Debemos ir y creer en aquella iglesia, en aquel pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son según la fe. Entonces no comprendemos a aquellas personas que quieren ir tras ese Israel étnico. Vamos a ver lo que pasa con Israel. Israel es nuestro reloj, Israel, y todo va girando entre Israel. Después, ¿qué hacemos? Traemos música israelita, después empezamos siempre a estar pendientes de Israel, no entendiendo que somos de ese pueblo, pero por medio de la fe. Por medio de la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquellos que son de fe, miren lo que dice el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el pacto abrahámico incluyó a los gentiles, porque le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí entonces el pacto abrahámico aquí apunta al pacto de gracia. Siempre está pidiendo un mejor pacto, el pacto davídico, el pacto abrahámico, el pacto noético. Siempre estos pactos apuntan a un mejor pacto, que es llamado el pacto de gracia, que es llamado por las Escrituras el nuevo pacto. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos por ser participantes del pueblo de Dios. Somos bendecidos por esto. Verso 14 de este mismo capítulo 3 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Me fijas? No dice a la simiente. Porque hay gente, no, que el Señor tiene un plan para Israel y tiene un plan para la iglesia. No. No dice a la simiente, dice a la simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Cristo. Tanto Israel, si usted lo ve también en otros textos cuando habla del olivo, dice que del olivo silvestre se injerta en el olivo original. Y las ramas de Israel son de Gajarra, es decir, Israel no es el olivo en sí, no es el tronco, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién están ahí en el tronco? Los israelitas, y fueron injertados, ¿quiénes? Los gentiles. Pero nosotros que vivimos en el campo conocemos un poco más de los injertos. Y es importante esto, nosotros injertamos las ramas, si lo podemos decir,
¿Injertamos las ramas que dan fruto o las ramas silvestres? ¿Quién injerta una rama silvestre en un tronco? Nadie, ¿cierto? Pero aquí la palabra del Señor dice que injerta del olivo silvestre, saca, que son los que tienen el olivo silvestre, y la coloca en el olivo original. Eso sería totalmente ilógico a alguien que conoce los temas de campo, pero hay algo que quiere decir. Es que no somos merecedores de estar en ese mundo. Por eso la salvación es por gracia. Y solo por gracia. Se fija cómo el apóstol Pablo intencionalmente dice que injerta algo que esté descabellado injertar eso ahí, pero en realidad es porque este pacto es un pacto de gracia. Es un pacto solamente por la gracia de nuestro Dios. En el versículo 16, nuevamente ratifica: ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No dice ya la simiente como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La iglesia debe pertenecer al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Israel es del cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo cuántos cuerpos tiene? Uno solo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? ¿Los pastores, obispos? No, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso nunca nosotros debemos olvidarnos de estas cosas que son tan importantes. Saltémonos ahora al verso 26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te fijas cómo el Señor hace todas las cosas tan claras? Entonces, ¿qué haríamos nosotros si ya no, ahora hermanos, vamos a tener que aprender hebreo, va a hablar toda la palabra en hebreo? No es que vamos a tener que empezar nosotros ya a utilizar estas vestimentas que ellos tienen. ¿Es así o no? No, no puede ser de esta manera, hermanos. No podemos pensar, no, veamos Israel, veamos que en 1948 pasó esto otro, y empezamos a sacar fechas, cosas, pero estamos desviando de qué, de la palabra. Si la palabra dijo que ambos pueblos hizo uno, eso es. Esa es la importancia de comprender las Escrituras. Efesios, el apóstol Pablo sigue ratificando, no solo se lo dijo a la iglesia que estaba en Roma, no solo se lo dijo a la iglesia que estaba en Galacia, sino que también se lo dijo a la iglesia que estaba en Éfeso. Efesios, está al ladito de Gálatas, Efesios capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer desde el verso 11 mejor. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No queda absolutamente claro lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. ¿Qué hacemos buscando dos pueblos? Si la iglesia tiene Dios tiene un solo pueblo. Por eso podemos ir al Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si eso fuera solamente para Israel, nosotros no podríamos ni siquiera interpretar ese texto. Pero ese texto también aplica a nosotros. La palabra aplica a nosotros. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso que se nos prometió Israel. Pero y como hemos sido injertados en Cristo, ahora somos participantes de estas promesas. Antes estábamos lejos de estas promesas por pertenecer, estar lejos de la etnia israelita, pero hemos sido acercados ahora por la sangre de Cristo. Da tristeza, hermanos,
Como muchos hoy en día están viendo, haciéndose pruebas de sangre a ver si son israelíes. Pensando que por tener sangre de Abraham tienen una cercanía mejor que un gentil. Olvidando que por Cristo hemos sido acercados. Por Cristo hemos sido acercados. Y Pedro lo tenía claro, ¿no? Porque alguien podría decir que a lo mejor solamente Pablo lo tenía claro. Pedro también lo tenía claro. Miren lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice la Escritura. Por si le queda alguna duda, ¿quién es el Israel de Dios? Ustedes pensaban, ¿no? El Israel de Dios son solamente los israelitas que se convierten en el cristianismo. No, el Israel de Dios es la iglesia. Es así de simple. El Israel de Dios es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿quién era el linaje escogido? El que venía del linaje de Abraham. ¿Quién era el real sacerdocio? El pueblo de Israel. Cuando se les dice, ustedes serán un pueblo de sacerdotes. Pero ahora a la iglesia se les dice, ustedes son ahora el real sacerdocio. ¿Quién era la nación santa? Los israelitas. Pero ahora somos todos nosotros los que creemos en Cristo, porque ahora somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. En otro tiempo estábamos alejados, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblos. Somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo que Dios ama. Somos la esposa del Cordero. Ve que es tan fácil entenderlo, ya antes uno no lo entendía, yo no lo entendía antes. Pero al empezar a estudiar la Escritura como se debe y sin influenciarse por otras personas que nos desvían muchas veces de la fe, vamos entendiendo con tanta claridad. Se llama mandar, yo amo Israel, un corazón aquí, con una camiseta de Israel, una bandera de Israel. No, hermano, si ese es el Israel étnico, usted prenda la tele, vea lo que hacen ellos. A veces los cristianos cometen el error de estar defendiendo a Israel cuando están haciendo cosas terribles ellos. Porque ellos no creen en Jesucristo. Pero usted dice que creen en Jehová, eso no sirve. Dice el Señor Jesucristo que la única manera, el único acceso al Padre es Cristo, no hay otro. Si un israelita, por muy sangre de Abraham, que tenga la sangre más pura de Abraham, si no cree en Cristo se va al infierno, es así. Porque fuera de Cristo no hay salvación, por eso lo dejó claro el apóstol Pedro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que no cree en Cristo no puede hacerlo. No puede ser salvo de ninguna manera. No puede de ninguna manera. Entonces, el Israel de Dios, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es este pueblo tan precioso de nuestro Señor. Porque somos hijos del Dios viviente. Somos este pueblo tan precioso. Entonces volvamos a Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué precioso ser un hijo de Dios. Qué precioso es ser un hijo del Dios viviente. Siéntase partícipe de este pueblo. Porque mientras los israelitas cometían ese grave error de adorar a Baal, de adorar a estos personajes idolátricos, estatuas muertas que no tenían ni un valor, ni un sentido, el Señor está diciendo: yo soy el Dios viviente. Ustedes no son hijos de un Dios muerto, ustedes son hijos de un Dios vivo, de un Dios completamente vivo. Y esto nos habla de una relación íntima con nuestro amado Dios. Vamos ahora al verso 11.
Oseas capítulo 1, verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Debemos comprender en su contexto. Recuerde que el profeta está hablando con nosotros como si nosotros conociésemos ya el Antiguo Testamento, como que nosotros ya lo leímos. Entonces, ¿qué vamos a entender cuando se dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe? Ellos estaban divididos. Usted se da cuenta y va a entender, ellos estaban divididos entre el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que es Judá y Benjamín. Entonces el reino del norte, todas las demás 10 tribus, y solamente 2 tribus le quedaron, las de Benjamín y de Judá. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? Es decirle, yo los voy a unir. ¿Y quién sería este rey que uniría a este pueblo? Sino Cristo. Esto era algo muy grande porque cuando ellos estaban en un solo pueblo, el Señor ¿a quién le había prometido la realeza? A David. Porque de David se levantaría. Un hijo de David sería el Cristo, sería el Mesías. ¿Y qué es lo que es un pueblo sin cabeza? ¿Qué es lo que es un cuerpo sin cabeza sino algo muerto? Algo sin vida, algo que no tiene valor. ¿Qué es lo que sería una iglesia sin la cabeza que es Cristo? Un desorden que ni siquiera nosotros podemos entender. ¿Cómo pueden hacer ciertas cosas? Porque los hombres de hoy en día se han querido hacer pasar por la cabeza de la iglesia. Es terrible que en la Reforma la iglesia salió de Roma, pero muchos protestantes hoy en día han formado una nueva Roma. Dicen, yo no creo en el Papa, pero para ellos su obispo es lo más grande. No es que yo no creo en el Papa, pero para ellos su apóstol es lo más grande. No, yo no creo en el Papa, no, es que el pastor viejito, ese pastor era lo más grande para mí. Pero no creen en el Papa, pero creen en ídolos. De igual manera creen en ídolos, creen en otra cabeza. Siempre veamos, en el pueblo de Israel, desde que se dividieron, nunca más fueron los mismos. Porque necesitan ser guiados por Cristo. Necesitan ser guiados por el Mesías. No piense que el poner nuestra confianza en personas terrenales nos va a ayudar de alguna manera. Siempre nos va a desviar de lo que verdaderamente importa. Y es Cristo. Porque Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Señor. Todos nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como en Israel espiritual, como en Israel de Dios, todos nosotros somos cuerpo, ¿no? Sea pastor, sea obispo, sea diácono, sea hermano, sea hermana, todos somos uno en Cristo. Somos un solo cuerpo con diferentes trabajos. Entonces, este pueblo estaba dividido. En los tiempos de Oseas este pueblo estaba dividido. ¿Y esa división quién la causó? Sino Roboam, que era hijo de ¿quién? De Salomón. Cuando vinieron los ancianos y el pueblo y le dijeron, no, tú tienes que aliviarle la carga al pueblo. ¿Y qué es lo que dijo él? Le hizo caso a los jóvenes, y los jóvenes ¿qué dijeron? No, ponle más carga al pueblo. ¿Y el pueblo qué llegó a decir? No te vamos a seguir, Roboam. No te vamos a seguir, para que se cumpliese lo que el Señor ya le había dicho a Jeroboam. Primero, que él se iba a hacer cargo de las 10 tribus de Israel. Mire, veamos lo que dice Primera de Reyes 11:29. Primera de Reyes 11:29, para que entendamos que este pueblo, pues si no lo ha leído, no lo recuerda, estaba dividido. Y una vez entendiendo esto, podemos ir a lo que Oseas está diciendo. Primera de Reyes 11:29. Dice así la Escritura. Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam:
toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Y por qué le pasó esto? ¿Por qué se dividió el reino? Porque Salomón, al mezclarse con las demás mujeres del mundo, su corazón fue desviado tras los ídolos. ¿Y a quién se le iba a dar este reino? A Jeroboam. Tras la muerte de este rey llamado Salomón. Es ahí donde entra Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondieses buenas palabras, les hablases, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te he dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor del dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué aconteció ahí? ¿Cómo se puso el pueblo después que quiso endurecer su mano sobre ellos? El pueblo se iba a rebelar. Y dice el verso 20, saltémonos al verso 20. Verso 19, perdón. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros y escogidos, ¿cierto? Y al final quedaron solamente los de Benjamín y Judá, con el reino del sur y el reino del norte, con las 10 tribus, todo por esta rebelión. Pero aquí Oseas, siendo la boca de Dios, pudo decir: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Qué iba a producir esto en ellos? Esperanza. Porque desde que se disolvió este pueblo, desde que este pueblo se dividió, solamente vinieron desgracias, solamente vinieron cosas malas. Pero había alguien que iba a unir ese pueblo. Dice: y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esta era una promesa muy grande para ellos. Recuerde que esto es normal en los profetas cuando ellos anunciaban que ellos, por castigo de Dios, serían expatriados. Los asirios destruirían el reino del norte y muchos años después el reino de Judá sería destruido por Babilonia, quedando todos los israelitas esparcidos. Pero ¿cuál era la promesa de Dios? Que ellos regresarían, que ellos volverían de las tierras lejanas, volverían a reunirse. Y es eso cuando se cumplen los tiempos de Nehemías y Esdras, cuando Zorobabel y Josué, siendo sacerdote, Zorobabel siendo rey, nuevamente se unifica este pueblo. Pero esto obviamente apunta más allá de lo hecho por Zorobabel, apunta más allá de lo hecho por este rey, sino que este rey que uniría al pueblo de Dios. ¿Quién es? Sino el Cristo. Cristo es el que une. Es una esperanza muy grande la que estaba recibiendo este pueblo. Iban a ser castigados, pero el Señor, dentro de su gracia, en el nuevo pacto los unía en un solo pueblo.
en un solo pueblo que ama al Señor. Y usted se da cuenta que después de lo que pasa con Zorobabel, después nunca más vuelve a ser el mismo. Hay un tiempo de silencio, 400 años de silencio, en los cuales después que Él nace, posteriormente nace el Cristo, el Salvador del mundo, aquel que es hijo de David, porque ellos debían nombrar a un solo jefe. Oseas, en el capítulo 3, versículo 5, nos muestra de qué se trata este verso 11 del capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4, Oseas, capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ellos regresarían a la casa de David. Ellos regresarían a este rey del linaje de David. ¿Y quién vino en este linaje de David sino el Cristo? Mire lo que dice Mateo, capítulo 1, verso 1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y más adelante usted puede ver cómo en este mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 2, versículo 4, Herodes estaba preocupado, porque sabía que al venir el Cristo, al nacer el Mesías, su reino se termina. Porque se supone que es el Mesías el que une a este pueblo. Y dice así la Escritura en Mateo capítulo 2, verso 4. Y convocados todos los príncipes, los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es Cristo quien apacenta a este pueblo. Es Cristo quien es el líder de este pueblo. Y qué maravilloso es que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios Padre. Es maravilloso porque Él está reinando. Y Él ha mantenido unido ¿a qué? A su pueblo. Si bien los israelitas volvieron a su pueblo, muchos cierto han vuelto, pero han vuelto para ser regidos por Cristo. ¿Acaso el Israel étnico está siendo guiado por Cristo en estos momentos? No, está siendo guiado por Benjamín Netanyahu, que es su primer ministro, y algunos de los cristianos defendiéndolo, y él es uno de los seres más corruptos que hay. Y se diga como los cristianos por defender a Israel, no, que Benjamín Netanyahu es lo mejor. No, es un ser corrupto como no es nuestra política, como es la política del mundo. Pero el reino de Cristo ha unificado ¿a qué? Su iglesia, su pueblo. Los cristianos estamos unidos en Cristo. Ellos pensaban en una unidad étnica, cuando Cristo apunta a una unidad por medio de su sangre, a una unidad por medio de su sacrificio. Porque de ambos pueblos hizo uno. Es Cristo el rey de la iglesia. O sea, obviamente con sus palabras y dentro del conocimiento que tiene, está tratando de explicarnos las cosas, pero entendemos ahora, por lo dicho por el apóstol Pablo, que está apuntando ¿a dónde? Al único rey que nos ha unificado. Y mientras la iglesia, y la verdadera iglesia de Cristo, siempre va a tener por cabeza a Él, siempre vamos a estar bien. Pero cuando el ser humano crea ser la cabeza, ahí hay el problema. Todo va a ser destruido. ¿Por qué? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Este subirán de la tierra significa que ellos, Jerusalén queda en lo alto. Por eso ellos dicen ellos suben de Jerusalén. Cuando están los caminantes de Maús, ellos van abajo, van bajando. Porque esto queda arriba, es como ir a Rinconada de Parral. Siempre vamos subiendo. O cuando vamos, el nivel del mar es más bajo, entre más nos vamos, más vamos ascendiendo. Y este pueblo dice subirán, porque algunos estaban expatriados en Asiria, otros estaban en Babilonia, otros estaban en Egipto, estaban en los diferentes lugares de Asia. Y todo este pueblo regresaría.
Pero en el sentido espiritual nosotros hemos regresado ¿de dónde? De la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros estaba expatriado en el pecado, siendo esclavo del diablo. Pero el Señor nos ha librado de esa esclavitud y nos ha unido en Cristo. Hemos subido, pero hemos subido al monte de Sión. No piense que vamos a comprar ahora todos los pasajes para ir a Israel y vamos a ir al monte de Sión. No, el monte de Sión es donde está Dios reinando. Y Cristo está reinando ¿dónde? Sobre su iglesia. Está reinando sobre todo. Somos parte de su reino, hermano, no lo olvide. Somos embajadores de Cristo. Usted y yo somos embajadores de Él. Su reino está entre nosotros. Él nos dijo más adelante va a traer el reino. Dice el reino de los cielos está entre vosotros. Él nos ha unido como pueblo. Hemos subido de la tierra. Hemos subido desde ese lugar pecaminoso de donde nos sacó el Señor. Hemos subido a este pueblo tan precioso. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:26 al respecto. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando una persona está expatriada, está lejos de su tierra, está en esclavitud, está lejos de su Dios. Pero solamente el Evangelio es lo que nos da libertad. No libertad para saltar y gritar como algunos dicen, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de estar presos por el demonio. El Señor nos ha libertado, el Señor nos ha hecho libres, su verdad nos ha hecho libres y el Señor nos ha reunido dentro de lo que es su pueblo. Y termina el verso 11 así: porque el día de Jezreel será grande. Jezreel, la palabra Jezreel está en su significado estrechamente relacionado con la siembra, con una semilla que es sembrada. Y en el principio Jezreel se trata del juicio que el Señor haría sobre la casa del reino del norte, por la casa de Israel, por la sangre derramada por Jehú, ¿cierto? Y es por eso que se le puso el primer hijo de Osea Jezreel. Pero en la misericordia del Señor, este día de Jezreel será grande, porque también segaremos no solo juicio, sino que segaremos también misericordia. Y es esa la misericordia que el Señor lo está mostrando, tanto en el verso 10 como en el verso 11, donde hemos sido injertados en este pueblo, donde pertenecemos a las promesas de Dios, donde nos hemos congregado con un solo jefe, el cual es Cristo, donde nos hemos reunido desde la esclavitud del pecado y hemos sido salvos por su sangre. Así como al principio Jezreel sería un día de juicio divino, ahora Jezreel, cuyo significado es semilla de Dios, serían cosechadas y acercados al favor de Dios, a la misericordia del Señor. ¿No es la misericordia del Señor algo grande con nosotros? Si no fuera por su misericordia, tiempo ya que hubiésemos sido consumidos. Oremos. Dios Padre, agradecemos porque tus promesas son fieles y verdaderas. En la antigüedad estábamos sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero maravillosamente, Señor, la descendencia que le has dado a Abraham es sin lugar a dudas muy grande. Las naciones han sido bendecidas por la fe de Abraham, porque por medio de Cristo hemos sido acercados a estas promesas tan maravillosas. Señor, nos has reunido como tu pueblo. Nos has reunido como este Israel de Dios, como esta iglesia del Dios viviente, donde somos partícipes de estas promesas, donde te adoramos por tu amor y por tu misericordia, donde te exaltamos por tu grandeza.
Hemos sido favorecidos por tu misericordia y tu gran bondad. Hemos sido favorecidos, Señor, porque cuando no merecíamos ser injertados, tú, Señor, nos trajiste por sola gracia para hallar salvación. Porque sabemos que una rama fuera del árbol está condenada a la muerte, aunque pareciera ser muy verde cuando ha sido recién cortada. Pero agradecemos a Dios que podemos estar injertados en Él, que su salvación es tan grande, que esa perseverancia de los santos es algo que nos da tanto alivio. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna y tu misericordia, la cual no merecemos, ha sido derramada sobre nosotros. Te ruego, Dios mío, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Guarda el regreso a sus hogares, Señor, y que en esta semana puedan seguir viviendo para tu gloria. En el nombre del amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan una muy buena semana en el Señor. Amén. ¿Aló?